Sean bienvenidos a Aula Informa. De inmediato iniciamos con las noticias más destacadas para este día, en el contexto regional. La marcha de la juventud prolongada que se realizó en la ciudad, el pupitrazo desarrollado por estudiantes de la Universidad de los Andes y la aclaratoria de la Asociación de Ganaderos del Estado Mérida y de los agricultores con relación a la jornada que realizarán en los próximos días. Este viernes se cumplió con la marcha de la tercera edad. Recorrieron desde la Plaza El Llano hasta la Defensoría del Pueblo. Quienes se encuentran en el otoño de sus vidas expresaron que siguen soñando con un futuro mejor para sus hijos y nietos. Solicitaron un cambio en la conducción del país que les permita vivir con una calidad de vida digna como la que tuvieron en su juventud. Para mí, lo que yo necesito es libertad, señor. Libertad. No tenemos comida, no tenemos seguridad, no tenemos medicina, ya somos viejos y necesitamos de todas estas cosas. Que nuestros hijos tengan libertad, señor. Necesitamos ser como antes. Yo necesito eso para mi familia, para todos nosotros, señor. Yo necesito que esto se acabe ya. ¿Hasta cuándo? Nos van a tener en esto, no tenemos a dónde ir, no tenemos nada, puro encerrado en la casa. Cuando acordamos vemos una prosapia de vagabundos con la cara tapada ahí encima de uno. En estos días cuando yo abro la puerta, señor, veo que viene esa prosapia de vagabundos con la cara tapada. ¿Qué es eso? Yo doy mi cara, yo soy yo. Así como el oficialismo llega a su destino, ¿por qué a la oposición y a las personas no nos dejan llegar hasta el destino que queremos? Tercero, venimos por las medicinas, se nos están muriendo los abuelos, se nos están muriendo los niños por falta de gobierno. Así que los invito a echar para adelante y para adelante para allá. Demostraron que no hay edad para pedir por los derechos y luchar por Venezuela. Los años no importaron para expresarse y pedir lo mejor para esta tierra por la que han trabajado tantas décadas. Marcharon desde la Plaza El Llano y la barrera de la Policía del Estado no fue impedimento para lograr su objetivo. Continuaron adelante como lo han hecho desde siempre. Queremos que se vaya el dictador Maduro por la libertad. Tengo un sobrino que está preso injustamente por las guarimbas de cuando Leopoldo. Lo están acusando de asesinato de la chilena. Por eso que estoy en la calle, por mi Venezuela, por mis nietos, por mis hijos. Señora, ¿usted había visto una situación similar a la que estamos viviendo en otros años? No, primera vez en la vida que está pasando esto aquí en Venezuela. Nunca en mi vida yo había visto algo tan desastroso en Venezuela. Me siento como un trapo ya. Pero le digo que yo estoy aquí y voy a todas las marchas. Tengo 60 años y tengo valor para ir a todas esas marchas porque yo tengo hijos, yo tengo nietos y estoy luchando por ellos, por mis hijos, por mis nietos y por la libertad de nuestra Venezuela, que la amamos, que la queremos. Fue una marcha llena de emociones para quienes mantienen joven su espíritu y piden una mejor Venezuela. Está la marcha de la experiencia, está la marcha del amor. Esta es la marcha de la fuerza del cariño. Aquí estamos y lo digo por mí, de una manera personal. Soy abuela, soy madre y soy una mujer también que tiene 55 años. Por lo tanto me siento muy orgullosa de esta marcha. Esta es una marcha que simboliza la fuerza de un país, la lucha de un país, la experiencia. Cómo se siente, cómo duelen estos años viéndose maltratado, viéndose violentado en sus derechos, viendo de que las personas no tienen medicamentos, no hay comida, ven que sus hijos se tienen que ir y sus nietos se tienen que ir porque no hay proyecto de vida para la familia. Las familias se nos están dividiendo, estamos quedando 3 o 4 de un gran número familiar. Esta es la lucha del corazón de Venezuela. La marcha fue pacífica y sin incidentes. Solo quieren vivir sus últimos años con la floreciente nación que conocieron hasta hace 2 décadas. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes realizaron un pupitrazo en la avenida Don Tulio Febres Cordero para concienciar a los merideños sobre la crisis del país y la necesidad de permanecer en las calles. Escucha y únete a la lucha. Escucha y únete a la lucha. Estudiantes, queremos libertad. ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad!
tenemos una agenda de protesta en contra de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal. Esto es una medida anticonstitucional donde no podemos votar todos los venezolanos, por lo tanto rechazamos esas acciones, rechazamos las muertes de estudiantes, las muertes de todos los venezolanos, también rechazamos que se rompió el hilo constitucional en nuestro país. No podemos permitir estas acciones. Le hacemos un llamado al pueblo merideño que se nos una a las protestas de calles que tenemos. No podemos abandonar nuestro país. La autonomía universitaria está en juego. No hay alimentos, no hay medicinas. Estamos en una situación muy grave en nuestro país, por lo tanto debemos tomar conciencia y que nos apoyen en la calle. Desde las 10 de la mañana de este viernes, los estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes cerraron el paso vehicular por los 4 canales de la avenida Don Tulio Febres Cordero. Todos los días vamos a realizar actividades acá desde la Facultad de Medicina y también nos trasladamos a distintos puntos de la ciudad para hacer conciencia en la ciudadanía, para que entiendan la implicación de la Asamblea Nacional Constituyente. La Mesa de la Unidad Democrática este fin de semana seguirá en las calles con actividades como la de este sábado denominada De Pueblo a Pueblo. Por eso es que el día sábado desde las 8 de la mañana va a arrancar desde el municipio Alberto Adriani una gran caravana que irá recogiendo en el municipio Obispo Ramos de Loras, en el municipio Andrés Bello, en el municipio Caracciolo Parra, en el municipio Tulio Febres Cordero, a toda la gente y llevarla a una gran concentración donde vendrá la gente de Sabana Mendoza, Aguavivas, el Dividivi, y los municipios Sucre y Páez del Zulia se van a acercar y vamos a hacer una gran concentración en el Puente Torondoy, en el municipio Tulio Febres Cordero, en Nueva Bolivia, donde allí vamos a hacer ese reencuentro entre todos los 3 estrados y vamos a hacer una gran protesta. Este sábado se reunirán habitantes de los estados Mérida, Trujillo y Zulia en el Puente Torondoy para exigir elecciones generales, la libertad de los presos políticos, el canal humanitario y el restablecimiento del hilo constitucional. Y el domingo, en la ciudad, la MUT realizará una concentración en la Plaza Glorias Patrias. De igual manera, el día domingo, aquí en el municipio Libertador, vamos a hacer un gran recital con las madres, en frente a la policía, en este órgano que ha sido el represor. Bueno, todas las madres que tienen sus hijos allí presos, todas las madres que han perdido los hijos por culpa de este organismo, bueno, vamos a estar allá, vamos a hacer nuestra protesta, pero le vamos a llevar el regalo a nuestras madres ese día. Y como en el resto del país, el próximo lunes, la Mesa de la Unidad Democrática en Mérida desarrollará el Gran Plantón. Nosotros vamos a continuar llevándole a la gente la información de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. La idea es que la gente se mantenga en la calle de manera activa, de manera pacífica y bueno, el llamado a la gente, a estos grupos que son violentos, el llamado es a la paz, un llamado a que respetemos, a que entendamos que la crisis que están viviendo los venezolanos es responsabilidad de todos. Ganaderos del sur del lago y de Mérida aclararon que no han llamado a paro para este lunes 15 de mayo. Según información emanada desde la oficina de prensa de la Asociación de Ganaderos de la Zona Alta de Mérida, se pudo conocer que el pasado jueves se llevó a cabo en la ciudad de El Vigía una asamblea de emergencia con la presencia del presidente de FEDENAGA, de las diferentes asociaciones de ganaderos del sur del lago y de Mérida y productores agropecuarios, donde se expuso la difícil situación que enfrenta este sector. Richard Ramos, presidente de AXAM, informó que no han llamado a paro para este próximo lunes 15 de mayo, asegurando que el llamado es a plegarse al plantón que han convocado en el país. Ramos también explicó que Venezuela necesita producir, destacando: nuestro trabajo en el campo se ha visto altamente afectado por la falta de insumos y el alto costo de los alimentos concentrados, razón por la que se ha visto disminuida la producción. Seguiremos luchando porque nuestros consumidores no sean sometidos por el desabastecimiento. Puntualizó también que los próximos días se fijará posición oficial de FEDENAGA en base a los resultados obtenidos en las diferentes asambleas que se están realizando a nivel nacional. Mari Fátima Rivas, ULI Informa. A continuación les presentaremos un balance de la situación presentada en el Valle del Mocotíes y El Vigía este 11 de mayo. Este jueves, en la reunión que sostuvo el sector ganadero del país en El Vigía, se llegó a acuerdos importantes en torno a las acciones que emprenderán en los próximos días para enfrentar la crisis que atraviesan los productores de esta zona del estado. Se presentaron protestas luego del encuentro. Luego de culminada la asamblea, que inició a las 10 de la mañana y culminó a las 2 de la tarde, los ganaderos, junto a sociedad civil y estudiantes de la ciudad del Vigía, marcharon desde la sede de la Asociación de Ganaderos de la zona sur del lago hasta el sector El Iberia,
allí tomaron esa principal arteria vial que comunica a los estados Mérida, Táchira, Zulia y Trujillo por un lapso de 2 horas. Luego de esta asamblea también acudieron, o de esta protesta acudieron a la Asociación de Comerciantes de la zona sur del lago, la Cámara de Comercio, llamada ahora Cavisur, en donde en esta asamblea también se acordaron varios puntos. Uno de ellos fue realizar protestas junto con los factores democráticos, la sociedad civil y los ganaderos. El día de ayer, cabe resaltar, durante la manifestación pacífica que se significaba en el sector Iberia, un oficial de inteligencia de la policía del estado de Mérida sacó su arma de fuego para amedrentar a quienes manifestaban en este lugar, acción que fue rechazada contundentemente por quienes estaban allí. De hecho, el oficial fue perseguido por los manifestantes y él huyó en una motocicleta para resguardar también su integridad física. También en el contacto telefónico con la ciudad en la radio que se transmite por ULA 107.7 FM, explicó los acuerdos que se llegó en la reunión de los productores agrícolas del Estado, encuentro realizado en Bailadores, donde se solidarizan también comerciantes y transportistas. La sociedad civil, comerciantes, productores, ganaderos, agricultores y transportistas decidieron unirse a un paro nacional desde el día de hoy. Por tal motivo que está suspendido el transporte de la línea Rivas Dávila, que pues presta el servicio desde Bailadores hasta Tovar, Mérida, Pregonero y Ladrista. De igual manera, todo lo que tiene que ver con el gremio de taxistas y mototaxistas y los productores agrícolas no sacarán sus cosechas desde el día de hoy a los diferentes destinos del país. El comercio, por su parte, se sumará a la protesta el día lunes con el cierre total de su Santa María. Digamos que es en señal de unidad con lo que sucede ya desde varios días en la ciudad de Ladrita y Pregonero. En la Sultana del Mocotíes la situación no ha sido distinta. Las protestas durante la visita del gobernador se hicieron presentes. En la ciudad de Tovar, el día de ayer, fue ya una noticia ya muy relevante de que durante la marcha del ciudadano gobernador del estado, en apoyo y solidaridad con el alcalde del municipio de Tovar, Iván Puliti, pues fue caceroleado. Sus escoltas lograron sacarlo luego pues de que los manifestantes opositores en Tovar le sabotearon su discurso, que duró cerca de 5 minutos en la Plaza Bolívar de Tovar. Situaciones similares se han presentado en otras poblaciones del interior del estado, como en el Páramo, donde las protestas han sido protagonistas de las jornadas. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Las protestas que se están generando en todo el estado son consecuencia del descontento que tiene la población con la gestión del gobierno nacional y regional, tal como lo expresa el secretario general de Acción Democrática, Ramón Guevara. Es producto de la simple realidad que no solamente está afectando al presidente de la República, al gobierno central, sino también la mala direccionalidad que se le ha dado desde el momento en que empezaron las protestas cívicas democráticas a nivel de todo el estado. Caso específico lo acaecido ayer en la población de Tovar, donde el gobernador del estado, que quería hacer un acto, una caminata, y al mismo tiempo reforzar su liderazgo en el municipio del Valle del Mocotíes, todos pudimos observar primero que tuvo que movilizar gente del Vigía y del municipio de Caraciolo para llevar la gente a la población de Tovar. En segundo lugar, el cacerolazo y la actitud dura de protesta cívica que recibió por parte de la capital del Valle del Mocotíes refleja realmente lo que el gobernador del estado está en estos momentos sufriendo en carne propia, de un rechazo no solamente a la gestión, sino a la manera como se ha venido reprimiendo la situación de las manifestaciones pacíficas y la protesta como tal. Hace un llamado a los cuerpos de seguridad para que cumplan su función de resguardo a los ciudadanos que ejercen la protesta cívica en Mérida, respetando los derechos humanos y la Constitución Nacional.
nosotros en estos momentos tenemos que entender una realidad social, económica, política y jurídica con la incorporación del elemento de la constituyente comunal, que tendremos que buscar en definitiva entre todos una salida a esta crisis que se está acrecentando día a día y que pudiera en un momento determinado haber una confrontación entre los diferentes sectores sociales que hacen vida en el Estado Mérida y en el país mismo. Se refiere a las declaraciones del director de la Policía Nacional Bolivariana que ponen en entredicho el equipamiento de los cuerpos de seguridad y la cadena de mando que existe en el país. Yo creo que lo que dijo el general director de la Policía Nacional por sí solo está reflejando de que los organismos de seguridad y en este caso de prevención, que es la Policía Nacional Bolivariana, no está equiparada, no está preparada desde el punto de vista de los elementos ordinarios para hacer una especie de reprimir a quienes en un momento determinado están enfrentando con armas de mayor capacidad a las propias manifestaciones pacíficas y democráticas. Yo creo que en un gobierno y sobre todo el ministro de Relaciones Interiores debe valorar a profundidad estas declaraciones del director general de la Policía Nacional Bolivariana, no solamente por la calificación que le dio a los grupos armados que estaban enfrentando a la manifestación pacífica de la oposición, sino el contenido y lo que tiene que ser el armamento que él deja reflejar, que están mejor armados los vagabundos, según sus propias palabras, que los propios organismos que en estos momentos están en la calle actuando directamente. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. El concejal del Libertador, Alcides Monsalve, manifiesta que el gobierno cierra las calles para intentar frenar al pueblo que hoy se sumó una vez más a las protestas pacíficas en las calles. Toman este tipo de medidas para frenar lo que es la voluntad de un pueblo. El pueblo le tranquen el viaducto, le tranquen las avenidas del pueblo, sigue en la calle protestando porque no se cala más la situación que se vive en el país, no se cala más la represión. Indica que luego de que el gobierno hizo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo sumó fuerzas para seguir manifestando su descontento y exigir principalmente que se restablezca el orden del hilo constitucional. Se trata de que los factores políticos estamos dándole direccionalidad a una situación espontánea que tiene la gente, a una reacción espontánea, natural del pueblo que ha salido a las calles a protestar toda una serie de situaciones que se viene presentando el país. Explica que esta serie de actividades que llevan a cabo día a día los manifestantes ya no tienen que ver con las convocatorias de los diferentes factores políticos. Ellos solo se encargan de dar direccionalidad a las acciones espontáneas del pueblo. Muchas situaciones que hacen en definitiva que el pueblo salga hoy a la calle con voz enérgica a protestar masivamente y a decirle al gobierno nacional que no está de acuerdo con las circunstancias que se vienen presentando. Mantiene que los venezolanos seguirán en la calle hasta que se respeten y den respuesta a sus exigencias y ante todo se publiquen las fechas de elecciones. Gilmari Esteller, pasante única, ULA Informa. A propósito del Día Internacional de la Enfermería, la Escuela de Enfermería de la Universidad de los Andes conmemoró esta fecha con una clase magistral sobre la realidad de este profesional de la salud en Venezuela en actualidad. Tenemos una falta de insumos increíblemente masiva, que no tenemos nada para trabajar en los hospitales ni en los centros asistenciales. Hoy estamos, en vez de celebrar, estamos manifestando la falta de insumos que tenemos para poder trabajar de una manera completa con todos los pacientes. En esta actividad de protesta realizada en la calle por el Día de la Enfermería, participaron estudiantes y docentes, porque la realidad de este profesional de la salud es lamentable, cuando su misión es curar y velar por la salud de otras personas. Realmente que nos complace estar acá, dando el todo por este país. Realmente la realidad de la enfermería venezolana, así como muchas áreas de la salud y muchos gremios de la salud, pues se ve un poco afectada o bastante afectada por las situaciones planteadas desde el punto de vista social, cultural, político, económico y asistencial. Entonces, ante estas adversidades que cada día nos agobian, pues hemos generado una mentalidad proactiva, ¿no? Asertiva, de resiliencia para poder enfrentar toda esta situación y salir victorioso, porque ese es el compromiso colectivo y social que tenemos. Somos una profesión que está destinada a generar el cuidado de la persona, del humano, de nuestros semejantes. Haciendo historia a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud decidió celebrar el Día de la Enfermera los 12 de mayo, en coincidencia con el natalicio de Florence Nightingale, nacida en Londres, Inglaterra, en 1820, cuya vocación de servicio estuvo dedicada a cuidar a los demás, y es celebrada en Venezuela el 12 de mayo desde 1947, en honor a quienes aportan sus conocimientos para, juntos con los médicos, salvar vidas. Me atrevo a citar a un autor, Morín, ¿no? Edgar Morín, cuando nos hablaba, nos planteaba la incertidumbre.
esa incertidumbre colectiva y mundial que vivimos sobre todo en Venezuela. Y eso nos llena de agonía, nos llena nos aglutina, ¿no?, las emociones, porque no es fácil como seres humanos, ¿no?, y más con este compromiso que tenemos de profesionales de la salud, ver cómo la gente se ve cada día sumergida en un caos para conseguir medicinas, viendo morir a sus familiares. Niños merideños desarrollan una actividad creativa que tiene como finalidad resaltar y promocionar la lectura. La Fundación del Niño realizó la tercera edición de la Fiesta del Libro, en la que se hicieron presentes los 13 centros educativos, las 5 casas de niños y las 2 aulas hospitalarias que la integran. Los pequeños participantes mostraron los textos de su autoría. La directora de la institución manifestó sentirse orgullosa por el trabajo de los niños, pues refirió que de esta manera se evidencia la construcción de la patria. La Fundación del Niño, a través de esta actividad, promueve un sano esparcimiento, promueve verdaderos valores de amor, de solidaridad, valores de expresión, que no son más que amor para nuestros niños. Expuso que esta actividad tiene como finalidad promover la lectura en los infantes. Invitó a la colectividad merideña a que se acerquen al Palacio de los Niños para que disfruten la exposición. Los escritores expresaron estar muy contentos con el festival. Me pareció muy bonita la actividad porque todos participamos y además porque cada niño hizo su libro y pues la gente pudo leer lo que nosotros hicimos. La coordinadora educativa del ente informó que más de 200 niños son partícipes del evento. Dijo que es importante que los escolares descubran que a través de la lectura pueden hacer grandes y hermosas creaciones. Las muestras estarán abiertas al público en los institutos de la Fundación del municipio Libertador, Sea, Tovar, Campo Elías y Sucre. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto. La denuncia de Enrique Capriles Radonsky con relación a la imposición de la constituyente militar a las Fuerzas Armadas Nacionales, lo que considera el expresidente español Felipe González sobre la crisis en Venezuela y el rechazo por parte de 20 Venezuela a las agresiones a los periodistas, son las noticias que destacan los medios nacionales. Enrique Capriles Radonsky denunció que el gobierno busca imponerle a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas la constituyente militar que propusiera el presidente Nicolás Maduro. Los van a meter a todos los generales y almirantes, los convocaron de forma obligatoria, o sea, obligados, traídos de todas las regiones del país a una reunión en la Academia Militar, donde va a estar Maduro, donde va a estar Germán Escarrá, donde pretenden obligar a la Fuerza Armada, nos quieren obligar al fraude de la constituyente. Eso es un fraude. Esa constituyente militar de la que habla Maduro, eso no está en ninguna parte. Eso es acabar con la Fuerza Armada. ¿Qué llamado le estamos haciendo a la Fuerza Armada? Firmeza en defender la Constitución. Hay mucho descontento dentro de la Fuerza Armada, mucha división. Ellos me han pedido que todas estas informaciones yo las haga públicas, que es lo que estoy haciendo, he hecho en las últimas horas y estoy haciendo en este momento. La Fuerza Armada no quiere constituyente. La Fuerza Armada quiere solución, quiere una salida electoral, una salida como está planteada en nuestra Constitución. Así que todo lo que están haciendo, lo que va a seguir es generando fracturas a lo interno y sigue acentuando, profundizando la crisis en nuestro país. La crisis, lejos de estar disminuyendo, se sigue profundizando en Venezuela. Es importante que lo sepa el mundo. Hoy hay miles de personas en las calles. Ojalá tú pudieras ver la cantidad de personas que están en este momento en las calles, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela. El expresidente español Felipe González se pronunció ante la situación venezolana. Aseguró que nada se compara a la tragedia que vive el país actualmente. Asimismo, durante el encuentro de expresidentes, empresarios y académicos, el expresidente del gobierno de España se mostró muy crítico con la situación en Venezuela porque aseguró que en ningún lugar vio nunca un proceso de destrucción tan rápido como el de Venezuela, salvo que haya habido una guerra. Nada es comparable a la tragedia de Venezuela. Es el tema que yo sé que conoce, sé que le preocupa, sé cuál es su posición, es el tema que quiero traer a colación. Yo soy familia de vaqueros de Tambo. No lo mismo, militares y vaqueros son iguales. Militares y vaqueros, por lo que he visto, por Maduro hablando con las vacas,
Pues puede que sí, ¿no? Decir cuántos muertos tiene que haber para que acabe la violencia. No tiene que haber ninguno más. Decida usted que no disparen más y se acaban los muertos, porque está en sus manos que no disparen más contra la gente que pide en la calle algo tan raro como la libertad y algo todavía más raro como que quieren comer y quieren tener alimentos. Dicen, no, ¿usted quiere que no haya más muertos? No dispare, señor padrino, impida que los colectivos disparen. Bueno, entonces, mi problema es que por la edad que tengo sigo sin resignarme, presidente. Asimismo, el exmandatario se refirió al tema de la Asamblea Nacional Constituyente y pidió al presidente Nicolás Maduro que dejara de inventarse una. Señor Maduro, no se trata de hacer una nueva constituyente, sino de cumplir y hacer cumplir la que tiene, que tampoco es mucho pedir. No le estamos pidiendo que haga un gran sacrificio, solo que cumpla su constitución, la suya. Y la tercera cosa, que es muy evidente, para decirle al presidente Maduro, no se invente una constituyente, convoque elecciones a gobernadores, elecciones municipales y adelante las elecciones generales. Es decir, devuélvale la voz al pueblo. El partido político 20 Venezuela rechazó las agresiones de las que han sido objeto los comunicadores sociales en el país. María Corina Machado, dirigente del partido 20 Venezuela, rechazó las detenciones y agresiones a periodistas y a reporteros gráficos durante las manifestaciones. Lo que se ha registrado son 18 periodistas detenidos, entre ellos hay que resaltar el caso de Braulio Jatar, que ya va para 9 meses, y más de 200 agresiones a trabajadores de los medios. ¿Por qué? Porque ustedes están en primera fila con nosotros y les ha tocado tragar gases y exponerse tanto como los ciudadanos. Pero hay una realidad, y es que muchos medios no divulgan lo que los periodistas recogen. Y desde luego es un error transmitir esa frustración al periodista que está haciendo el trabajo. Pero el motivo de ello es que la gente siente que se nos han cerrado. En otro aspecto, señaló que las declaraciones de la Fiscal General de la República evidencian un claro distanciamiento del gobierno e instó a los demás poderes públicos a tomar este camino. Quizás la más emblemática de todas esas acciones por parte de la Fiscal General de la República, que afirmó que se produjo un golpe de Estado en Venezuela, que han habido detenciones arbitrarias sin el respeto al debido proceso y obviamente lo absolutamente atroz que significa un civil juzgado en jurisdicción militar. La fiscal ha adoptado posiciones que evidencian su distanciamiento del régimen y es el momento de que, como ella, los demás miembros de los órganos del poder público hagan lo propio. Diferentes gremios de profesionales rechazaron la convocatoria a la constituyente comunal y a otras medidas tomadas por el gobierno. Lilian Agüero, presidenta de la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela, manifestó que las últimas medidas tomadas por el presidente dañan al sector. Medidas en consulta tales como el aumento indiscriminado de sueldos y salarios y cestatique, sin tomar en cuenta un análisis inherente a cómo se debe manejar los costos y los precios fijos. Con este aumento conlleva al desempleo, al cierre de las pequeñas y medianas empresas. Douglas León Natera, presidente de la Federación de Médicos de Venezuela, apuntó las razones por las cuales no apoya la convocatoria a una constituyente. En el sector salud, nuestros hospitales están totalmente desabastecidos, donde apenas tenemos quizás un 3 o un 4% de insumos y material médico-quirúrgico para poder salvar vidas. Esto no se arregla con una constituyente, esto se arregla con un cambio radical de gobierno, porque este gobierno, signado con el socialismo del siglo XXI, ha fracasado. Por lo tanto, los gremios rechazamos categóricamente este llamado a constituyente. Con respecto al boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, luego de 2 años de no ofrecer cifras oficiales, Natera se mostró crítico y escéptico. Esto que están haciendo con esta información a destiempo es otro crimen de lesa humanidad, porque los médicos no podemos estar manejándonos sin conocer cuáles son
las enfermedades que están en el ambiente, como estas enfermedades infectocontagiosas, emergentes y reemergentes, que aparecieron en Venezuela desde el año 2000, no se han ido y el gobierno no hace absolutamente nada para diezmarlas, yugularlas o ponerlas como en la década de los 60, que se acabaron con casi todas esas enfermedades endémico-epidémicas aquí en el país. La vinculación del presidente de Venezuela en el caso Odebrecht, las declaraciones del director de la CIA con relación a los colectivos y la posición de Human Rights Watch por las víctimas y casos de violación de derechos humanos en el país son las informaciones que destacan las agencias de noticias internacionales. En el sonado caso de Odebrecht también salió a relucir como implicado el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pagó $11 millones por fuera de la ley a la pareja de publicistas brasileños Joao Santana y Mónica Moura, ahora detenidos, para la campaña de reelección de Hugo Chávez en 2012. Esto según lo publicado por medios de comunicación de Brasil. La publicista en prisión, junto a su marido y socio, dijo a la fiscalía que recibió el dinero en especie en la sede de la Cancillería venezolana de manos de Maduro, que en la época era ministro de Exteriores. Joao Santana, el publicista de las campañas presidenciales de Lula da Silva y Dilma Rousseff, era uno de los publicistas más conocidos de Latinoamérica, con un portafolio que incluyó a varios presidentes de izquierda como Chávez y Maduro. Según Moura, el ahora presidente de Venezuela pidió que casi todos los valores fueran remitidos a su empresa a través de la llamada Caja 2. La esposa de Santana también dijo que las constructoras brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez pagaron $7 millones y $2 millones respectivamente para esa campaña que Chávez, ya enfermo, acabó ganando al opositor Enrique Capriles. Santana y Moura fueron condenados en febrero pasado a 8 años de prisión por lavado de dinero dentro del caso de corrupción en Petrobras. Ambos colaboran ahora con la justicia para lograr una reducción de sus penas. Ante esta información, la ONG Transparencia Venezuela solicitó al Ministerio Público investigar al presidente venezolano por supuesta participación en estos hechos. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, advirtió que en Venezuela existe el riesgo de que los llamados colectivos se salgan de control. Durante una audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos sobre las amenazas globales, los legisladores abordaron la crisis que vive Venezuela. El director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, advirtió que existe un gran riesgo que los colectivos que respaldan el gobierno de Nicolás Maduro se salgan de control y agudicen la situación en el país. As we have all seen, the situation in Venezuela continues to deteriorate. Maduro gets more desperate by the hour. The risk of these colectivos acting in a way that is not under his control increases as time goes on as well. Según un reporte presentado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad en Venezuela, durante las protestas en el país han fallecido 50 venezolanos y se han registrado miles de heridos. Ante esto, Human Rights Watch se pronunció. Lo que podemos saber es que las cifras oficiales del Ministerio Público son la base, son lo mínimo y son bastante problemáticas en sí mismas. El propio Ministerio Público reconoce que hubo 38 muertes en las protestas que comenzaron a principios de abril, muchas de ellas fueron por armas de fuego. Establecieron que 830 personas fueron heridas. Estos son solo los casos en los cuales hay investigaciones penales abiertas. De esas investigaciones hay más de 350 que tienen que ver con presuntas violaciones de derechos humanos. Y un punto muy grave que está ocurriendo ahora es que hay muchísimos casos, más de 200 por lo menos, en los cuales civiles están siendo procesados por tribunales militares. Y ese es un gran problema que en este nivel no habíamos visto en Venezuela en mucho tiempo. La exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, envió una carta a la Fiscal General de la República solicitándole que mantenga su voz en alta ante la crisis en el país. Creo que en este momento hay que apelar a todo, hay que apelar a la conciencia, hay que apelar a la moral, a la ética, a lo que quede
de decencia en los funcionarios que han estado cercanos a Maduro, porque la fiscal Luisa Ortega hizo unas declaraciones recientemente diciendo que se estaba quebrando el orden institucional, y apelo a eso, a que ella, por su responsabilidad institucional, pero también por su responsabilidad con la historia, como madre, como mujer, realmente haga valer su voz y diga claramente a los militares, que le diga a todas las instituciones que esta ruptura en la orden institucional en Venezuela es inaceptable. Nos duelen no solo a los venezolanos, sino a millones de demócratas en el mundo, que este régimen y esa dictadura no se va a poder sostener, y ella, por su función, ella como mujer, y porque ya se atrevió recientemente a señalar esa ruptura, ella mantenga su voz en alto, así como hizo el hijo del defensor del pueblo. Cómo me conmovió la carta de ese muchacho, apelando a la humanidad, a la responsabilidad histórica que tiene su padre como defensor, y desafortunadamente hay gente que no ha sabido honrar este momento de la historia de Venezuela. El último informe publicado por el Gobierno Nacional en materia de salud refleja la alarmante situación que aqueja a los venezolanos, incluyendo a los infantes. El Ministerio de Salud de Venezuela confirmó el drama que viven los niños en este país, donde no solo escasean los alimentos o el trabajo, sino también los medicamentos. Según el reporte, el año pasado aumentó en 30% la cifra de muerte infantil con el fallecimiento de más de 11.000 neonatos, acompañado de un incremento de 65,79% de las muertes maternas. En el caso de los neonatos, las autoridades reconocen que las muertes se deben a enfermedades asociadas con la neumonía, la sepsis neonatal, el nacimiento prematuro y la enfermedad de la membrana hialina. En el caso de las muertes de mujeres adultas, también se registraron casos de difteria y Zika. Llama la atención el número similar de casos en los estados que más muertes por enfermedad de niños registraron. La lista negra está encabezada por Zulia, con 1.409 casos, Carabobo, con 928, Aragua, con 888, Bolívar, con 802 y Distrito Capital con 735 muertes. En 2016 hubo 29.263 casos de dengue y un acumulado de 240.000 casos de malaria. En nuestra sección La Pregunta del Día le habíamos pedido su opinión con relación a las declaraciones del director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Ampueda, quien aseguró que los grupos armados actúan en las protestas en contra de los ciudadanos. @AmbuelJuan dice: pidas tarde, pajarito, eso lo sabes tú y la dictadura que lo permites y ampara. @Sanjimet dice: solo busca salvar su pellejo. Y @ElianaM dice: ¿será que se refiere a los colectivos Tupamaro? Albert Einstein dijo: la mayoría de la gente ve lo que es y nunca ve lo que puede ser. Estamos llegando al final de nuestra misión. Por mi parte, me despido por esta semana. La próxima será nuestra compañera Mari Fátima Riva, quien les estará presentando las informaciones más importantes del acontecer noticioso. Los invitamos para que continúen disfrutando de la programación que les ofrece ULA TV al servicio de la libertad. ¡Feliz fin de semana!